Ok, bien, entonces vamos a ver la anatomía y parte de la fisiología de los núcleos de la base. Como ustedes saben, yo siempre les traigo la bibliografía. En este caso pues hay un libro bastante interesante que yo usé cuando era estudiante de medicina, el John Martin de Neuroanatomía. Ese tiene una buena descripción de los núcleos de la base. Ahora vamos a ver un pequeño video donde se muestra la anatomía tridimensional de los núcleos de la base. Conceptual overview of basal ganglia anatomy. This is a model of the ventricles. You can identify the two lateral ventricles with their anterior, posterior, and inferior horns. In the midline, you can see the third ventricle. It is connected to the fourth ventricle by the cerebral aqueduct. The ventricles are a point of reference for the anatomy of the deep forebrain nuclei. Here we will look at the anatomy of the basal ganglia. The thalamus is located on either side of the third ventricle. The thalamus is the gatekeeper to the cortex. The output from the basal ganglia goes to the thalamus, which in turn projects to the cortex. The caudate nucleus is a tadpole-shaped nucleus. Its head is located in the floor of the anterior horn of the lateral ventricle. Its body lies in the inferior horn of the lateral ventricle, and it swings down around the thalamus following the ventricular system. The tail of the caudate nucleus is located in the roof of the inferior horn. The caudate nucleus is separated from the other basal ganglia by a fiber bundle going to and from the cortex, the internal capsule. Superior to the caudate nucleus, these fibers radiate out into the cortex and are called the corona radiata. The fibers converge to form the internal capsule with an anterior and posterior limb, and then travel in the cerebral peduncle toward the brainstem. Lateral to the internal capsule is the globus pallidus with its internal and external parts. Lateral to the globus pallidus is the putamen. The caudate and the putamen are of common origin, and there are many connecting fibers between the two nuclei. These fibers pass through the internal capsule, resulting in a striped appearance. This is why the putamen and caudate nucleus are collectively referred to as striatum. These two nuclei are the main input nuclei to the basal ganglia. The ventral anterior part of the putamen and the head of the caudate are fused and are referred to as the ventral striatum or nucleus accumbens. If you were to cut through these structures at this level, you would be able to identify the nuclei of the basal ganglia in a coronal section. From lateral to medial, you can identify the putamen, the globus pallidus with its external and internal parts, the internal capsule as it separates these nuclei from the caudate nucleus, and the thalamus. If you were to cut through these structures at this level, you would be able to identify the nuclei of the basal ganglia in a horizontal section. The head of the caudate in the floor of the lateral ventricle, the putamen, the globus pallidus with its external and internal parts located lateral to the internal capsule with its anterior and posterior limbs, the thalamus, and the tail of the caudate.
Entonces, los núcleos de la base, en algunos libros lo van a encontrar descritos como los ganglios de la base. ¿Por qué ganglios? Porque son acúmulos de cuerpos neuronales. Recuerden que todos los acúmulos van a conformar entonces sustancia gris. Por ende, estos ganglios de la base, al ser observados en los cortes anatómicos, se les denominó ganglios por ser sustancia gris. Pero el término ganglio pues está un poco desactualizado y usualmente pues se utiliza el concepto de núcleos. Bien, son sustancia gris dentro de cada hemisferio cerebral. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos núcleos? Que vuelvo y repito, son el sistema extrapiramidal, son la planificación y modulación de las vías motoras. Ellas intervienen de forma asociada a un control correcto del movimiento. También intervienen en el proceso de recompensa y motivación, principalmente las sustancias negras y el núcleo accumbens, que tienen relación con la dopamina. También para la toma de decisiones, o sea, el ejecutar un movimiento. Memoria de trabajo, por supuesto. Cada vez que haces una actividad y la haces en varias ocasiones o de forma repetitiva, ya no tienes que pensar cada vez más en cómo se hace, sino solamente concentrarte en hacerlo. Y también interviene pues en los movimientos oculares. Entonces estos núcleos de la base pues se van a denominar aisladamente o en conjunto, dependiendo de a qué estructura está asociada. Por ejemplo, volvemos a repasar un poquito. El cuerpo estriado es el putamen más el núcleo caudal. ¿Y por qué se llama cuerpo estriado? Porque entre el cuerpo, entre el núcleo caudado y el putamen hay unas fibras de conexión que le dan una apariencia de estriada, como si fueran los rayos de una bicicleta. Y lo que divide entonces, lo que pasa entre medio de esas dos estructuras anatómicas es la cápsula interna. Entonces bajan fibras de la cápsula interna, pero a la vez también pasan como transversales, pues, esas fibras radiadas desde el putamen hacia el núcleo caudado y viceversa, y le dan esa característica entonces de cuerpo estriado. El núcleo lenticular entonces es la asociación de putamen más los globos pálidos, que son dos: un interno, que es el más medial, y un externo, que es el más lateral. El accumbens es el núcleo caudado y el putamen, pero en su porción más ventral, o sea, la parte más anterior es el núcleo accumbens, y es el que está relacionado también con el proceso de recompensa, con el neurotransmisor dopamina. Y bueno, hay otras estructuras también asociadas, pues, que están más laterales, que están hacia el claustro. Está entonces cápsula externa, claustro y cápsula externa. Entonces, bueno, esta diapositiva no quiere decir más que lo que ya expliqué anteriormente. Las relaciones, pues, los nombres que reciben dependiendo de con qué esté asociado. El cuerpo estriado entonces se ubica por fuera del tálamo y se divide en dos. Está dividido en dos por la cápsula interna. Y el núcleo accumbens es entonces la porción más anterior. Más o menos esta porción que está aquí. Esto sería la porción del núcleo accumbens. El núcleo caudado está relacionado estrechamente con el ventrículo lateral, como ustedes ya saben, que lo pudimos ver en la clase de anatomía del sistema ventricular. Como el núcleo caudado está en relación con el pico, en realidad con la pared lateral de los ventrículos laterales y con el techo del cuerno temporal, también de los ventrículos laterales. Está relacionado estrechamente con el ventrículo lateral y por fuera
del tálamo. Es una gran masa de sustancia gris en forma de C. Igual, todas estas estructuras, la mayoría tienen forma de C, incluyendo también el fórnix. Igual que también los ventrículos laterales. La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna, la cual lo separa del núcleo lenticular. Este núcleo caudado tiene tres partes, como ya habíamos dicho en las clases pasadas. Tiene una cabeza, que es la que está en relación con el cuerno frontal, la pared lateral del cuerno frontal. Tiene un cuerpo que está en relación con el cuerpo del ventrículo lateral. Y tiene una colita que está en relación con el techo del cuerno temporal. Es lo mismo que ya expliqué. ¿Cuáles son las relaciones del núcleo caudado? La cabeza está en relación con el piso. Recuerden que como una estructura en triángulo, ¿sí? Algunos libros lo van a decir pared lateral o piso. Okay, pero pues para que no se confundan, pues pared lateral, cabeza, cuerpo igual, lateral, y la colita en el techo. El núcleo lenticular entonces es una gran masa cuneiforme, o sea, en forma de cuña también, triangular, de sustancia gris. Está más lateral y se encuentra mediana a la cápsula externa y lateral a la cápsula interna. Está dividido en dos partes principalmente, ¿no? Que son el putamen y el globo pálido. Estoy repitiendo simplemente. El núcleo amigdalino se ubica entonces en el lóbulo temporal al nivel del uncus. ¿Recuerdan? El uncus en la porción más mesial del lóbulo temporal, que es la que se hernia y produce entonces una lesión del tercer medio craneal. Está por delante y en parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral. Y este está fusionado con la colita del núcleo caudal. Recuerden que el núcleo amigdalino sirve para lo que es la parte de la furia, bueno, del temor, de la inhibición del temor. O sea, acuérdense lo que les expliqué en las clases iniciales, que en algunos experimentos que hacían, haciendo lesiones puntuales en el núcleo amigdalino, los simios, pues, que eran los animales de experimentación, perdían la inhibición al miedo. Entonces le ponían una caja con una serpiente y el simio metía la caja en la serpiente, no importa cuántas veces lo mordía la serpiente, el simio agarraba la culebra como si fuera un juguete. Entonces obviamente pues perdía el miedo. Y eso no está bien, porque hasta cierto punto tener miedo forma parte de la defensa. No tener miedo es ser muy temerario y te expone a un riesgo de muerte. Tener mucho miedo también es malo, pero el miedo con sabiduría te ayuda a tomar decisiones correctas. El núcleo subtalámico es una de las estructuras también relacionadas con este sistema extrapiramidal. Se ubica en la unión entre el diencéfalo, o sea, el tálamo, y el mesencéfalo. Está entre medio de esos dos. Se ubica de forma ventral al tálamo y ventrolateral al núcleo rojo. Recuerden que el núcleo rojo está en el tegmento del mesencéfalo y la sustancia negra está en la región más rostral del mesencéfalo, o sea, entre la base y el tegmento del mesencéfalo. Se divide en tres porciones: la porción dorsal motora, que recibe impulsos desde la corteza motora primaria; la porción ventrolateral asociativa, que recibe impulsos desde la corteza prefrontal y los campos oculares frontales; y la porción ventromedial, que es la límbica, la cual recibe impulsos entonces de la corteza del cíngulo. Y hay un concepto importante aquí,
El núcleo subtalámico es el marcapaso de los ganglios de la base, o sea, de los núcleos de la base, porque ella proyecta información hacia el globo pálido interno. Y aquí hay un concepto importante. Tiene como neurotransmisor el glutamato, o sea, que es excitatorio, y GABA es inhibitorio. Otro concepto importante del núcleo subtalámico es que en la cirugía del Parkinson, este es el núcleo que se utiliza como target para colocar el estimulador cerebral profundo y entonces lograr un control de los movimientos del Parkinson. El Parkinson cursa con un descontrol de los movimientos que tiende a ser hipocinético, o sea, un movimiento disminuido, que consiste en rigidez. Recordar que la rigidez no es lo mismo que la espasticidad. La rigidez es un signo de lesión del sistema extrapiramidal y la espasticidad es un signo de lesión de la vía córtico-espinal. El Parkinson también cursa con temblor, en reposo, y con el enlentecimiento de los movimientos. El paciente cuando camina tiene una marcha que se llama marcha festinante, porque camina con pasos cortos. A medida que va avanzando puede ir aumentando la velocidad, pero continuando los pasos cortos. Hace su centro de gravedad hacia adelante, tomando como punto de referencia el tórax, como si tiraras un péndulo del tórax hacia el piso, y puede llegar a caerse. Entonces, cuando se estimulan los núcleos subtalámicos, el paciente mejora la clínica del Parkinson. La sustancia negra está posterior a las fibras motoras descendentes del pedúnculo. O sea, la sustancia negra obviamente es la parte negra, no la voy a pintar, lo que voy a pintar es las tres partes principales de nuestra base del mesencéfalo, ¿no? Está por detrás de esa base. Por ahí pasan las vías motoras. Recuerden que las principales van a pasar por el tercio medial, la corticoespinal y las corticobulbares. Contiene neuronas dopaminérgicas, la sustancia negra, que se proyectan entonces hacia el putamen, el caudado y el núcleo subtalámico. De ahí se origina la vía directa e indirecta, que van a estimular receptores de 1 y de 2, principalmente hacia el cuerpo estriado. Obviamente en el Parkinson lo que hay es una degeneración de la parte compacta de la sustancia negra, que es la que produce más dopamina, y ese descenso de la dopamina entonces es lo que te va a llevar al enlentecimiento del movimiento. Entonces, hay una vía que se llama la vía nigroestriatal. Recuerden que estas vías no tienen complicación. Son vías que tienen el primer nombre, es el nombre donde se origina, y el segundo nombre es el nombre del lugar donde termina. O sea, en este caso, pues las vías nigroestriatales se van a dirigir de la sustancia negra hacia el cuerpo estriado, como les había explicado, para favorecer o para inducir pues lo que sería la vía directa e indirecta. Y antes de que se me olvide, la vía directa favorece el movimiento y la vía indirecta disminuye el movimiento. Obviamente el cuerpo tiene una regulación de estas vías para que entonces podamos tener movimientos controlados. Si tenemos un favorecimiento exagerado de los movimientos, vamos a tener entonces corea, atetosis o ambos, ¿no? Puede ser coreatetosis, coreotetosis, hemivalismo, ovalismo, dependiendo si es en un lado o del otro lado del cuerpo, temblores, no en reposo, tics, ¿okay? Que son y discinesias. Les invito a que revisen en YouTube estos tipos de trastornos del movimiento para que vean a qué se refieren estos movimientos alterados de la coordinación del movimiento.
Y los trastornos, si hay entonces una exageración de la inhibición del movimiento, entonces caemos en Parkinson o parkinsonismo, porque el Parkinson tiene una característica clínica, ¿no? Es una triada prácticamente, que es temblor en reposo, rigidez y bradicinesia, o sea, el lentecimiento del movimiento. ¿Se entendió? Bien. Perdón. Sí, para continuar, disculpe. Y el parkinsonismo, entonces, es un lentecimiento del movimiento, pero que no cumple específicamente con esos criterios, o tiene otros criterios añadidos. Entonces no forma parte de un Parkinson típico, sino un Parkinson atípico. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que les explicaba. La enfermedad de Parkinson es entonces ese deterioro, esa degeneración de la sustancia negra, que ocasiona entonces una disminución de la dopamina. Y entonces obviamente esto va a causar con el Parkinson o el Parkinson light, o sea, o el Parkinson típico o el Parkinson atípico, o el Parkinson o el parkinsonismo. Estoy diciendo solamente dos cosas, pero con diferentes nombres, porque lo van a encontrar en los libros de diferentes formas, así que es para que cuando revisan la literatura puedan comprender a qué se refiere. El claustro, entonces, es una lámina delgada de sustancia gris, separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa. Lateralmente se encuentra entonces en relación con la sustancia blanca subcortical de la ínsula, que entonces sería la cápsula extrema. La extrema es la que está más afuera, después sigue el claustro, después sigue la externa, que es la más interna, por decirlo así. Después sigue el núcleo lenticular, después sigue entonces el núcleo, la cápsula interna, ahora sí, y después sigue entonces el núcleo caudado y el tálamo. Dije todas las relaciones anatómicas de lateral a medial. Repetimos nuevamente: corteza de la ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, núcleo lenticular, cápsula interna y entonces el núcleo caudado y tálamos ya más mediales. Y pues me adelanté, esto mismo es lo que les quería decir. De lateral a medial, los key points, o sea, ¿qué es lo que van a encontrar de lateral a medial? Entonces, vamos a ver un poquito de la fisiología. Las conexiones entonces entre el cuerpo estriado y el globo pálido. El núcleo, hay que tener un concepto aquí, el concepto de output y input, o de entrada y salida. El núcleo caudal y el putamen, o sea, igual, el núcleo estriado, el cuerpo estriado, van a ser la puerta de entrada para la información que proviene de la corteza cerebral. ¿De qué áreas? Principalmente de las áreas premotoras, de las áreas de la planeación del movimiento. Tú piensas que te quieres mover, pero esa información no pasa directamente hacia tu corteza motora prerolándica, o sea, la precentral o el giro motor primario, sino que primero se prende tu área de la corteza premotor y esa información viaja entonces al cuerpo estriado para procesar entonces cómo se va a hacer el movimiento de forma bien ejecutada. Esta puerta de entrada recibe la información de los 4 lóbulos cerebrales. Entonces, el globo pálido y la sustancia negra son el principal sitio de salida, o sea, el output, que lleva fibras eferentes hacia el tálamo. El cuerpo estriado es la entrada y los de salida son el globo pálido
principalmente el interno, y la sustancia negra, la parte reticular. Y esa información va hacia el tálamo, porque el tálamo también forma parte del circuito del sistema extrapiramidal. El tálamo no es núcleo de la base, es diencéfalo. Recuerden todo lo que es diencéfalo: tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Esas vías eferentes viajan hacia 3 núcleos del tálamo principales, que son el núcleo lateroventral, el núcleo anteroventral y el núcleo dorsomedial del tálamo. Y de ahí entonces esa información va a pasar a la corteza frontal. ¿Hacia qué giro? Hacia el giro motor primario principalmente, para entonces ser recibida de forma ordenada y mandar entonces el go por la vía córtico-espinal para ejecutar el movimiento. O sea que el sistema extrapiramidal vendría siendo como una especie de, por decirlo así, ¿no?, como lo quieran llamar, pueden asociarlo de diferentes formas, pero es como un filtro para que esos movimientos erráticos se conviertan en movimientos controlados y no haya movimientos erráticos o muy hiperkinéticos, pues muy rápido, mucho movimiento, o hipokinético, o nada de movimiento, porque el paciente con Parkinson no se mueve, está congelado. Incluso dentro de la clínica del Parkinson está el fenómeno del freezing, congelado completamente. Entonces, importante saber que este sistema extrapiramidal no tiene relación directa con la médula espinal ni con el cerebelo. Específicamente no hay relación directa con la médula espinal ni con el cerebelo. Es un circuito entre corteza y corteza. Área prefrontal, igual tenemos un dibujo para eso, pero más o menos para que se vaya orientando. Área prefrontal manda la información hacia el cuerpo estriado. El cuerpo estriado entonces manda esa información hacia el globo pálido interno. El globo pálido interno entonces es la salida hacia el tálamo. El tálamo entonces manda la información a la corteza. Es un circuito. Ahorita vamos a ver más o menos qué papel juega cada uno de estas estructuras anatómicas en el control del movimiento. Entonces, conexiones aferentes del cuerpo estriado, o sea, las que le llegan. Están las fibras córtico-estriadas, o sea, las fibras que van de la corteza hacia el cuerpo estriado. Se proyectan desde la mayoría de áreas de la corteza hacia áreas específicas del complejo caudado-putamo. El glutamato, importante, es el principal neurotransmisor de esta puerta de entrada. Hay mayor referencia entonces hacia la corteza sensorimotora. Y la mayoría de las fibras son ipsilaterales. Están las fibras tálamo-estriadas, pero estas salen de los núcleos intralaminares del tálamo. Les invito a que revisen núcleos del tálamo por encima, por lo menos para que vean la cantidad de núcleos que tiene el tálamo y vean esto de los núcleos intralaminares también. Estas entonces envían fibras desde los núcleos intralaminares del tálamo hacia el cuerpo estriado. Están las fibras nigroestriadas, o sea, las que van de la sustancia negra al cuerpo estriado, y estas poseen entonces una función inhibitoria. El neurotransmisor principalmente es la dopamina y recibe señales de la sustancia negra. Y las fibras estriatales del tronco encefálico, que son fibras ascendentes del tallo cerebral. Su neurotransmisor es la serotonina y su función es inhibitoria. Pero realmente, pues, de todas estas vías, las que más vamos a revisar en este acápite, porque esto es un tema bastante complejo, son las fibras córtico-estriadas, porque estamos hablando de las puertas de entrada. Yo quiero que se aprendan el circuito básico, ¿no? Corteza hacia cuerpo estriado, que serían las fibras córtico-estriadas. Bien, entonces este diagrama más o menos manifiesta pues lo que les había mencionado. De la corteza sale la información entonces hacia el cuerpo estriado. Esta información va a pasar entonces hacia el globo pálido interno. El globo pálido interno, esta información va a pasar al tálamo.
Y del tálamo esta información va a pasar a la corteza de nuevo para ya dar el movimiento completamente ejecutado. Pero no termina allí. Está también el núcleo subtalámico, que no lo estoy mencionando, que regulan estas vías. Y también está la sustancia negra, que obviamente quizás en las nigroestriatales hacia el cuerpo estriado, donde va saliéndose la vía directa y la vía indirecta. Una es estimulada por los receptores de dopamina D1 y la otra es estimulada por los receptores de dopamina D2. Entonces, ¿cuáles son las conexiones con el cuerpo estriado? Las que son eferentes, las fibras estriatopalidales, o sea, las fibras que salen del cuerpo estriado hacia los globos pálidos. Aquí el neurotransmisor que se utiliza es GABA. Prácticamente que todo lo que es núcleo de la base funciona con GABA, por lo menos pues lo que es cuerpo estriado y globo pálido. Entonces también tenemos las fibras estriatoníricas, que su neurotransmisor entonces es, algunas fibras usan GABA, otras acetilcolina, dependiendo de qué vía es la que se va a estimular. ¿No? Entonces, conexiones con el globo pálido, hay aferentes, o sea, las que entran son las fibras estriatopalidales, o sea, las que vienen del cuerpo estriado hacia el globo pálido. Y las eferentes, las que salen de los globos pálidos, son entonces el ansa lenticular, el fascículo lenticular, que forman estas regiones de los campos de Forel. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la segunda clase? Fibras pálido subtalámicas y fibras pálido tegmentales. Entonces, he puesto esta imagen porque el tálamo aquí juega un papel fundamental. Imagínense que el tálamo es como un perro que necesita estar encadenado, porque si tienen el perro suelto va a morder a la gente, ¿no? Entonces, el globo pálido interno es el que le pone la cadena al perro, para que el perro no salga a morder a la gente a la calle. El tálamo es ese perro que necesita ser controlado, porque si al tálamo no le ponen freno, entonces el paciente comienza con un trastorno del movimiento hipercinético, hiperkinético. ¿Se entendió? Por eso he dejado esta diapositiva con esta imagen, porque quiero que lo que comprendan es que el tálamo siempre está frenado. El tálamo es como ese amigo suyo que cuando va a una fiesta está hiperactivo y lo tienen que agarrar, porque si no se va y se pierde, sale, y a medianoche ya no está con ustedes. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la función de los núcleos de la base? Los núcleos de la base modulan la función motora a través de varias vías para iniciar, terminar o modular la extensión de los movimientos. Entonces se explica por tres vías. La vía directa, que facilita los movimientos; la vía indirecta, que disminuye entonces los movimientos, porque va a disminuir la actividad cortical para esos movimientos superfluos. Y hay otra vía que es la hiperdirecta, que va de la corteza entonces al núcleo subtalámico sin pasar por el estriado, o sea, se salta el cuerpo estriado. Esa es la hiperdirecta. Entonces, bueno, ya lo dijimos, la vía hiperdirecta va de la corteza directamente al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico entonces va a mandar la información al globo pálido, porque el globo pálido siempre va a ser el que se va a comunicar directamente con el tálamo. Y entonces le va a poner el freno, ¿no?, al tálamo para que los movimientos sean regulares. ¿Sí? La vía indirecta entonces, la hiperdirecta hasta cierto punto pues es una facilitadora del movimiento. Acá la que está al lado es yo sé que está chiquito, por ahí dice arriba, la vía indirecta. Entonces esa, obviamente la información de la corteza viaja al cuerpo estriado, pero de la sustancia negra
los receptores de dopamina D2 hacia el cuerpo estriado, se integra la información para pasar entonces al globo pálido externo, después al núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico va a desinhibir, ¿cómo se llama? Perdón, a darle más fuerza al globo pálido interno para que el globo pálido interno se le ponga más freno al tálamo y se reduzca entonces el movimiento. Lo que pasa es que esto es un poco difícil de comprender porque estamos hablando de que la excitación, aquí se trata de la inhibición, pero se activa para que inhiba, y eso lo hace el GABA. O sea, recuerden que el GABA es un inhibidor. Entonces, mientras más GABA, más se fortalece para dar más freno. ¿Me explico? Entonces, pareciera como que fuera un feedback o una acción positiva, pero en realidad es una acción con una consecuencia de la inhibición o de la estimulación. ¿Me explico? Este tema no es fácil de comprender, tienen que revisarlo nuevamente. Entonces, pues ya les expliqué lo de la vía directa e indirecta, que bueno, pues esto nada más es un poquito de resumen de unas imágenes que saqué del libro del Lippincott, que ese mismo libro es el que tiene el video que está al inicio de la diapositiva, de la presentación. Vamos a pasarlas porque quiero que veamos ahora un poco de la irrigación. ¿Cuáles son las arterias que se van a encargar de que estos núcleos pues reciban el aporte sanguíneo? Ya lo habíamos dicho anteriormente. En su porción anterior, las ramas perforantes de la arteria carótida, la arteria cerebral anterior. Sí, aquí también está la arteria recurrente de Hübner, ¿sí?, que sale de la porción A1. También la porción medial de estos núcleos de la base van a ser irrigados por las ramas perforantes de la arteria cerebral media, que son las arterias lenticuloestriadas. El lobo pálido en su mayoría está irrigado por la arteria coroidea anterior, que es la última rama de la arteria carótida interna. Y el tálamo entonces está irrigado por las ramas tálamo perforantes de la arteria cerebral posterior, que van a ingresar por la sustancia perforada posterior. Eso lo vimos en el laboratorio de anatomía. Y bueno, hay una diapositiva muy buena que yo había colocado al final, donde resumía, pero ya me acabo de dar cuenta que, bueno, no estaba específicamente en este juego de diapositivas, pero explicaba un poquito de nuevo como un esquema resumido de las vías, ¿no? Vamos a hacer un pequeño review. Vamos a tratar de buscar una de las imágenes más fáciles, vendría siendo, vamos a ver si lo podemos, vamos a ver si podemos utilizar esto. Bueno. Tenemos entonces, nuevamente para revisar, la información de las áreas motoras van a llegar ¿a dónde? Al cuerpo estriado. ¿Ok? Ese neurotransmisor es el glutamato. Luego entonces, el cuerpo estriado se va a comunicar con el globo pálido. Principalmente en el globo pálido interno. Exactamente. El globo pálido interno funciona con GABA, igual que la vía estriato palidal. El globo pálido interno
es estimulado para inhibir entonces al tálamo. ¿Ok? O sea, el globo pálido es como el dueño del perro, por decirlo así, ¿no? Entonces, el núcleo subtalámico es como el papá del dueño del perro. Imagínense que el dueño del perro es como el hijo, ¿no? Entonces el papá le dice, agarra bien ese perro. Entonces el núcleo subtalámico le manda más información al globo pálido interno para que agarre más duro al perro. ¿Me explico? Entonces, la vía directa e indirecta sale entonces de la sustancia negra, sale el receptor dopaminérgico D1 hacia el cuerpo estriado. Obviamente ya la información llegó de la corteza y ahí se unen las dos, y la primera vía es la facilitadora. Entonces ella lo que va a hacer es que va a hacer de cierta forma que el globo pálido interno suelte al perro un poco para facilitar el movimiento. ¿Ok? Pero entonces la vía indirecta va a ir del cuerpo estriado, o sea, de la sustancia negra al cuerpo estriado, luego del cuerpo estriado al globo pálido externo. Del globo pálido externo va al núcleo subtalámico y como que le dice al núcleo subtalámico, hey, tienes que decirle a tu hijo que agarre más duro al perro. Entonces el núcleo subtalámico le dice al hijo, dale más duro y el perro queda más frenado. Ese es el ejemplo más fácil que les puedo dar. En resumen, para que tengan la vía directa e indirecta. Y cómo es el control del movimiento, para la regulación del movimiento, porque recuerden que al final es como el sistema autónomo, o sea, tiene que haber un equilibrio entre inhibición y excitación. ¿Ok? Y listo, pues, eso es todo lo que les quería traer entonces con respecto al día de hoy, con lo que es entonces el núcleo de la base. Gracias.